Bienvenidos a este nuevo webinar de Global Suite Solutions. Como siempre sabéis, nos gusta empezar puntuales y por respeto a los que estáis ya aquí, que es justo la hora en la que era la convocatoria. Y bueno, pues hoy vamos a contaros dentro de la temática de GRC, pues va a ser un webinar práctico, bastante práctico, de cómo con herramientas de GRC, con la solución GRC de Global Suite, pues podemos implementar tanto la estrategia como la operativa en el día a día de una buena dinámica de gestión de riesgos. Yo soy Alejandro Delgado, director comercial de Iberia, para la zona de Iberia, y me acompaña Rubén Valero, que es el jefe de proyectos y de operaciones de Global Suite, también de manera transversal. Como decíamos, queremos trasladar la visión de cómo implementar una herramienta de GRC y qué soluciones aporta una herramienta de GRC desde el punto de vista práctico. Llegará una encuesta cuando acabe el webinario. El webinario además se está grabando para los que no podáis asistir o los que queráis repasar después el contenido. Y cuando acabemos la sesión llegará una encuesta y además, pues una hora después os llegará de nuevo, pues no habéis podido completarla, para que la completéis. ¿Por qué decimos esto? Pues para nosotros es importante tener feedback vuestro, en primer lugar, porque nos ayuda a poder aterrizar mucho mejor las temáticas en las que podemos poner el foco y aquellas en las que vosotros estéis más interesados. Y en segundo lugar, porque también es un buen punto de comunicación, que en el caso de que haya alguna duda, en el caso de que haya intereses, pues siempre es bueno, pues a través de la encuesta canalizar todo ello. Por lo tanto, pues os agradeceríamos mucho que dedicarais 2 minutos, que se tarda 2 minutos a completarla, ¿no? Porque al final eso tendrá reflejo en los siguientes webinars que podáis compartir con nosotros. Desde el punto de vista de Global Suite, bueno, pues la mayoría de los que estáis hoy aquí ya nos conocéis. Somos una compañía especializada en aportar soluciones en materia de riesgos, continuidad, seguridad, compliance, auditoría, privacidad, con 2 puntos de vista, mejor dicho. El punto de vista de la solución GRC de Global Suite, que es lo que nos mostrará Rubén y que veremos un caso práctico bastante bien elaborado. Y desde el punto de vista de el apoyo, la consultoría, la asesoría, el soporte de cara a estas implementaciones, tanto de herramienta como en el caso de querer adecuarnos a alguna de estas normativas. Nuestro enfoque es global, no es solamente un enfoque como pudiera ser de España, Iberia, Latinoamérica, el enfoque es absolutamente global. Estamos ya empezando a realizar proyectos en otras zonas, en el norte de Europa, en el este de Europa, incluso en la zona del norte de África, con lo cual, pues bueno, eso también que lo tengáis, ¿no? Como vemos en esta página, la forma de trabajar o las soluciones que podemos aportar son 3 o tienen 3 visiones. Como decía antes, la herramienta, la consultoría y los servicios avanzados. ¿Qué son los servicios avanzados? Que no lo he comentado antes. Pues es toda la fase 2 de este tipo de proyectos. Es decir, una vez que se implementa, en este caso de lo que vamos a hablar hoy, una estrategia de GRC, cómo mantener esa operativa, esa dinámica de gobierno, riesgo y cumplimiento en el día a día. Cómo actualizar los riesgos, cómo actualizar los controles, cómo poder tener una monitorización, una auditoría, una revisión, unos cuadros de mando. Es decir, una vez que está implantada la estrategia GRC, cómo mantenerlo en el tiempo y cómo aprovechar, pues, todos los beneficios que tienen este tipo de implementaciones. Y quería empezar con una pequeña noticia y a modo de introducción, sobre todo, sobre el mundo GRC. El mundo GRC, como bien sabéis, habla sobre gobierno, riesgo y cumplimiento, las tres siglas. Y ya llevamos ya mucho tiempo, antes de la pandemia incluso, pero después de la pandemia más, en el que se está empezando a hablar mucho más que antes de las soluciones GRC, de los proyectos GRC, del mundo GRC. Y este es un estudio hecho por Market & Markets, un analista de mercados, un estudio hecho a finales de 2020, que dice, ya lo podéis consultar en Internet, que el mercado GRC, el sector GRC, hasta 2025, y esto es importante porque hemos visto algunos estudios hasta 2022,
solo de 2021, hasta 2025 va a tener un crecimiento sostenido de un 13%. Eso es muchísimo. Pensar que esto es un mercado orientado a la mediana y a la gran empresa. O sea, que haya un crecimiento anual de un 13% durante 5 años, pues da a entender que es un sector que se está moviendo mucho y que las empresas y las organizaciones, tanto públicas como privadas, están entendiendo, o ya muchas ya lo tienen, que es una necesidad más. Igual que hay necesidades de rendir cuentas financieras, legales, pues está empezando a calar en el ideario de todo el mundo, ¿no? Dentro de las organizaciones, que también hay que empezar a rendir cuentas de todo lo que tiene que ver con gobierno, riesgo y cumplimiento, sobre todo riesgo y cumplimiento, que son las patas más tangibles de un GRC. Podría poner muchos ejemplos de regulaciones que existen en muchos países. Voy a poner la de España, porque bueno, es la que más conozco en primera persona, y aquí sí que hay una obligación, sé que en algunos países de Latinoamérica también, hay una obligación de reportar a las autoridades competentes, al ministerio correspondiente, a la superintendencia correspondiente, de reportar anualmente cómo estamos resolviendo todas las políticas de gestión de riesgos, cómo estamos resolviendo y cómo estamos analizando los diferentes requisitos legales, todo lo que sería el compliance. Entonces, todo eso, que es lo que ponemos a continuación, pues son parte de las palancas o parte de los motores o las motivaciones que hacen que este sector esté en estas tasas de crecimiento, ¿no? Y luego, bueno, como ponemos al final, pues una buena gestión GRC, un buen proyecto de GRC, tiene que dar respuesta a los cambios. Hemos sufrido un cambio muy drástico en la forma de trabajar en las organizaciones en este último año, por desgracia, en el que la palabra riesgos la hemos tenido en el vocabulario todos los días. Y entre marzo y abril de 2020, todas las organizaciones hicieron análisis de riesgos, más formales o menos formales. Y todas las organizaciones tuvieron que tomar decisiones desde el punto de vista legal y de cumplimiento. Igual, más formalizadas o menos formalizadas. Y todo eso al final pues encaja dentro de una estrategia y dentro de un proyecto de GRC. Por dar una pincelada más y profundizar un poquito más en qué es GRC, pues la parte de gobierno, que siempre es un poco ahí la hermana pobre del GRC, pues no quiero decir que sea la parte más importante, pero es lo primero que hay que hacer. Entonces, ya cada uno saque sus conclusiones de si es la más importante o no. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos después de riesgos, de compliance y de otras cosas que veremos ahora, que también son parte de un GRC, todo lo que hagamos después tiene que venir por unos objetivos que hayamos definido, por cómo hayamos implantado todas las políticas de liderazgo en la organización, por la estrategia de la organización, por cómo todo eso se haya vertido en unos planes de acción, por las políticas que hayamos adoptado, por la estructura de gobierno que hayamos adoptado. Entonces, toda esa parte inicial de gobierno, o sea, todo lo que son las sistemáticas de gobierno, son las que luego determinarán las estrategias de riesgos y las de cumplimiento. En riesgos de incumplimiento me centraré un poquito más ahora después, pero pensar que tanto una como la otra no hablan solamente de riesgos corporativos, hablan de riesgos corporativos, hablan de riesgos financieros, de riesgos penales, medioambientales, de ciberseguridad, que tan en el foco están últimamente, de reputación, todos los tipos de riesgos que desde el gobierno se hayan identificado como importantes a la hora de tener que hacer algo con ellos, a la hora de tener que gestionarlos. Y la parte de compliance. La parte de compliance cada vez tiene más peso. Tradicionalmente la parte de compliance caía única y exclusivamente en el departamento jurídico, en los abogados de la compañía. Ahora mismo compliance está en toda la organización. TI tiene su compliance para validar que contrata un software. Recursos humanos tiene su compliance para ver a quién contrata y a quién no y la regulación que le aplica. Financiero tiene su compliance de toda la vida y ahora, en algunos casos, su compliance tributario, fiscal. Todo últimamente pasa por compliance. Y eso imagino que estaréis también muy de acuerdo. Y nosotros aquí queremos introducir
un concepto más, que es el GRC Plus. ¿Qué es GRC Plus? Pues ya no es solamente gobierno, riesgo y cumplimiento, sino que hay dos patas más. Seguridad, de la que ya he hablado antes, y continuidad de negocio. ¿Por qué? Seguridad es evidente. O sea, normalmente, y he tenido conversaciones últimamente con grandes corporaciones que tienen implantadas estrategias de GRC, entra dentro de las estrategias de GRC seguridad, pero no con la importancia que debería. Y creo que no hace falta tampoco dar muchos motivos más para que todos seamos conscientes de que la parte de seguridad, de ciberseguridad, de security, esté dentro de las estrategias de GRC. Ahora habéis visto la red de oleoductos de Estados Unidos, muchísimos ciberataques a la Administración General del Estado que ha habido en España y en Latinoamérica, a empresas privadas, secuestros de ransomware, pagos en bitcoins y otras criptomonedas. Entonces, toda la parte de seguridad hay que incorporarla a la estrategia de GRC. Y continuar el negocio. Continuar el negocio. Venimos de un año, y vuelvo a lo de antes, que en marzo y abril de 2020 todas las organizaciones tuvieron que poner encima de la mesa un plan de continuidad de negocio. Mejor o peor, más formal, menos formal, más automatizado, menos automatizado. Todas tuvimos que poner en marcha planes de continuidad de negocio. Llevar a la gente a trabajar a las casas, trabajar en remoto, infraestructura que lo soportase, reuniones virtuales, deslocalización de la gente. Eso es continuidad de negocio. Y esto, no voy a decir la manida frase de viene para quedarse, porque creo que volveremos a cierta normalidad o a la mitad de la normalidad, pero la continuidad de negocio tiene que ser una parte más de una estrategia de GRC. Por eso nosotros predicamos con la palabra de GRC Plus, por incorporar estos dos conceptos, seguridad y continuidad de negocio. En la parte de gobierno, aquí lo he comentado antes, me gustaría resaltar dos cosas. Uno, es importante en los consejos de administración, porque tiene que haber una comunicación, un reporting, lo comentaba antes, ya hay legislación que habla de reporting al consejo de administración. Otro punto, la gestión de riesgos, últimamente, de 2, 3, 4 años a esta parte, está dentro de las decisiones estratégicas de las compañías. Entonces, por lo tanto, la gestión de riesgos también ayuda a dirigir las organizaciones. Y luego, tercer punto, lo que ponemos ahí al final en negrita. Modelo de 3 líneas de defensa. ¿Esto qué es? Esto es una forma fácil de implantar una estrategia de GRC. ¿Por qué? Porque hace parte, y no quiero profundizar demasiado porque esto daría para otro webinar, pero ¿por qué? Porque esto implica a toda la empresa, a toda la organización. ¿Qué son las 3 líneas? Primera línea, los departamentos, la gente que está en la primera línea de batalla, ¿no? Recursos humanos, financieros, tecnología, jurídico, operaciones, el propio compliance, todos los que están, los departamentos operativos de la compañía, que trabajan, que conviven con sus riesgos, están acostumbrados a trabajar con ciertos riesgos y con ciertos controles. Esa primera línea. Segunda línea, los expertos en riesgos, los expertos en compliance, los expertos en auditoría, aunque auditoría ahora se va a la tercera línea, pero todo lo que es el expertise de GRC en la compañía, que son los que dictan las metodologías, las pautas a seguir, los planes de acción. Tercera línea, los que revisan todo, los auditores, el departamento de auditoría interna. Entonces, montar eso ayuda a que la estrategia sea permeable dentro de toda la estrategia de GRC, sea permeable dentro de toda la organización. En cuanto a riesgos, no le quiero pisar demasiado a mi compañero Rubén ahora, pero hablamos de riesgos, los digital risks, por la transformación digital que estamos viviendo, que ya no solamente son riesgos de ciber, sino que son riesgos que atacan directamente a la gente que está en su casa trabajando para luego entrar a la empresa, riesgos derivados del uso intensivo de las nuevas tecnologías, de los smartphones, de las redes sociales, de la deslocalización, de la conexión a Internet en todos lados, del 5G, digital risk. Continuidad de negocio, lo hemos comentado antes. Ya no solo pandemias, sino pandemias y todo lo demás que siempre hemos tenido en la disciplina de continuidad. ESG, ESG, que medio ambiente, social y gobierno. ¿Esto qué es? Dar un pasito más en las políticas de toda la vida de prevención de riesgos laborales,
de responsabilidad social corporativa, de medio ambiente. ¿Por qué es dar un pasito más? Porque es todo lo que son riesgos ESG, ESG, son mucho más amplios y tocan muchos más aspectos. Como veis, hay igualdad, paridad de salarios, economía circular, cambio climático, muchísimas cosas que todavía no se estaban tocando. Recursos humanos, proveedores y cadenas de suministro. Por lo tanto, la parte de riesgos, que lo veremos en el ejemplo, es muy, muy, muy amplia. Y la parte de compliance, exactamente igual. Aquí, además, está habiendo una tendencia a integrar riesgos con compliance. ¿Por qué? Aquí tenéis 8 ejemplos de normativas, que son normativas que hay que cumplir, por lo tanto, podrían estar dentro del paraguas de compliance, pero son normativas que todas, o casi todas, creo que hay una que no, hablan de riesgos. Hay que hacer análisis de riesgos, hay que tener planes de acción, planes de tratamiento de riesgos. Por lo tanto, encaja muy bien tener riesgos y compliance dirigido por una estrategia de gobierno. Veis abajo que ponemos en negrita, uno de los riesgos habituales en los top 10 de los rankings de riesgos en los últimos años es cambios mal gestionados en la regulación, en la legislación que te aplica. ¿Por qué? Porque eso al final va a derivar en sanciones, va a derivar en pérdidas de imagen, va a derivar en no poder trabajar en un sector, en un país, en un mercado. Por lo tanto, pues también esto es importante resaltarlo. ¿Cómo conseguirlo? Y ya con esto termino, le doy paso a Rubén. Con un enfoque y una cultura orientada a procesos y a la cultura del cumplimiento y de los riesgos, tener siempre actualizadas esas operativas, esas dinámicas, esos proyectos de GRC con los cambios normativos, con los cambios regulatorios, con los cambios de mercado, con todo lo que tiene que ver con el nuevo estado y el nuevo seguimiento de los riesgos y del cumplimiento. Y, por supuesto, creo que vamos a ver ahora, usando tecnología. Nosotros, para que os hagáis una idea, llevamos, diría, sí, prontito va a hacer 15 años que estamos trabajando con Global Suite, o sea, que estamos implementando Global Suite en nuestros clientes. Como sabéis, es un desarrollo propio nuestro, que ahora nos va a enseñar Rubén, y desde hace 15 años venimos predicando con el hecho de que todo esto hay que apoyarlo en tecnología, hay que apoyarlo en software. Ahora el discurso es más fácil, se está entendiendo mucho mejor que esto hay que automatizarlo, que tiene que haber trazabilidad, que tiene que estar integrado, centralizado, y que además te va a ayudar porque te va a ahorrar tiempo, los resultados van a ser más fiables, el reporting va a ser mucho mejor. Entonces, esta también es una pata importante, ¿no? Y ya por último, y a partir de aquí vemos el caso práctico, ¿qué vamos a conseguir con todo esto y con una buena tecnología, una buena automatización a través de Global Suite? Pues detección temprana, lo que siempre se ha dicho, alerta temprana, en este caso sería detección temprana de cambios regulatorios, normativos y en los riesgos, de tener una buena respuesta, una buena reacción a nuevos riesgos, nuevas amenazas. Siempre se dice que un riesgo bien gestionado, una amenaza bien gestionada se convierte en una oportunidad, una buena toma de decisiones priorizada y el hecho de tener la herramienta como punto central. Entonces, por mi parte, poco más. Queríamos hacer una introducción de en qué consistía una buena estrategia de GRC y cómo llevarla a cabo. Y a partir de aquí, pues le cedo la palabra a Rubén y él nos enseñará un caso práctico de cómo hacer todo esto. Vale, perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Pues nada, en primer lugar, dar la bienvenida también a todos a este webinar, ¿vale? Ahora, una vez que ya hemos visto la parte teórica, la parte, digamos, por así decirlo, más fácil, con todo procedimentado y demás, nuestra idea es que ahora saquéis todas esas teorías, esos procedimientos, esas buenas prácticas que ha ido comentando Alejandro, lo podamos ver metido dentro de una herramienta software. O sea, al final, cuando nosotros hablamos de una herramienta GRC, de gobierno, riesgo y cumplimiento, lo primero que nos viene a la cabeza, digamos, las primeras palabras sería la parte de análisis de riesgos, gestión de riesgos, el programa de cumplimiento, control interno, incluso auditoría, si mezclamos estas 3 líneas de defensa que comentaba también Alejandro. En esta ocasión, ¿vale? Lo que vamos a ir haciendo es, para no quedarnos siempre en la parte de riesgos y cumplimiento, que puede ser lo que más se puede automatizar, ¿vale? Vamos a ir también a mostrar algunas
pequeñas opciones sobre la parte de gobierno. Es decir, antes de irnos a procedimentar nuestro análisis de riesgos, nuestra metodología, de ir a redactar nuestro programa de cumplimiento, a identificar cuáles son las normativas que tenemos que realizar, vamos a estructurar toda la empresa. Vamos a ver qué funciones necesito, vamos a ver las personas, vamos a ver quién es el líder, digamos, de toda esta área, para poder, una vez que ya tenemos toda la estructura definida, ya sí poder establecer de forma más sencilla, de forma fácil, y una vez ya identificando quiénes son los responsables de cada análisis de riesgos o de cada cumplimiento normativo, vamos a poder especificar la parte de análisis de riesgos, los procedimientos de análisis de riesgos y los procedimientos normativos. Antes también comentaba Alejandro todo el tema de estrategia, funciones, liderazgo y demás. Una cosa también muy importante dentro de las organizaciones y que tiene que ver, es transversal, pero que tiene que ver también con la parte de gobierno, es la cultura dentro de las organizaciones. O sea, una empresa con una cultura basada en riesgos, viendo los riesgos como algo importante, como operaciones continuas dentro del día a día, digamos que va a apostar mucho más por la automatización y por herramientas GRC. Entonces, por eso, digamos que esa cultura es importante dentro de las organizaciones. ¿Cómo podemos conseguir esa cultura? Pues como hemos comentado, involucrando al resto de personas dentro de la organización, ¿vale? Publicando resultados, igual que hacemos con otros tipos de análisis de riesgos, como el ESG que comentábamos antes, con el cual hay una publicación dentro de la compañía. Si publicamos cuáles han sido los resultados, cuáles han sido el coste-beneficio que podamos tener, cuántas incidencias hemos tenido, cuántas se han solucionado con rapidez y con normalidad. Si nosotros vamos publicando eso, realmente el resto de empresa va viendo que esa gestión que estamos haciendo sirve para algo. O sea, que cuando esa área de GRC va a preguntar a su negocio, oye, contéstame estos riesgos y estos controles, que realmente piense que eso está directamente relacionado con el beneficio que pueda tener su negocio, ¿vale? Entonces, es algo también muy importante dentro de esta parte de gobierno, esa cultura, y sobre todo mezclar también con la estrategia que comentábamos, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo las partes más importantes que consideramos de cada punto y luego también su relación entre ellas. Lo primero que tenemos que hacer dentro de cada herramienta de GRC, ¿vale?, es siempre estructurar la empresa según la estructura organizativa. Según la estructura organizativa, que puede estar enfocado a procesos, que puede estar enfocado a departamentos, unidades de negocio, áreas. Realmente la estructura no es lo más importante, pero sí tenemos que tener algo centralizado. ¿Para qué? Para que todas las normativas, para que todos los análisis de riesgos partan de la misma división de empresa. O sea, que una estructura no vale para nada tener un análisis de riesgos de seguridad que esté enfocado en procesos y luego, pues, por ejemplo, un análisis de riesgos legal que esté enfocado en departamentos y que no podamos tener esas consolidaciones finales, ¿vale? Por lo tanto, es algo muy, muy importante poder estandarizar esta estructura dentro de la compañía. Con esta estructura, ¿vale? Una vez que ya tenemos esa estructura, lo siguiente, y que tiene que ver con la parte de definición de funciones y demás, estaría la parte de gestión de roles, ¿vale? Todos los roles involucrados dentro de nuestro sistema, ya puedan ser propios de GRC, del área de GRC o de otras áreas, tener aquí identificado quiénes son las personas que van a participar con su rol concreto, ¿vale? Ya sean parte del equipo de auditoría, como veis aquí, de las distintas normativas, como veis, dirección general. Tener todo centralizado y tener esa gestión de roles, ¿vale? Esto me va a permitir, y también como otra parte fundamental de la parte de gobierno, ¿vale?, de la parte de gobierno de GRC, identificar qué funciones, qué obligaciones, qué roles, qué competencias tenemos dentro de nuestro sistema, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos dentro de Dirección General una serie de funciones y obligaciones que tiene que cumplir nuestra Dirección General. Al final, nuestra Dirección General, si está involucrada, pues esa cultura de la que hablaba antes se puede conseguir mucho más fácil. Con todo esto automatizado, con todo esto centralizado, como veis, digamos que es lo inicial antes de ya ponernos a definir
el resto de análisis de riesgos y de cumplimiento, vamos a poder definir nuestra estrategia dentro de la organización. ¿Vale? Dentro de esta estrategia, en el cual podemos incluso añadir la estrategia general de la compañía, podemos tener objetivos de negocio, ¿vale? Basados en esta gestión normativa o en esta madurez, aumentar la madurez de nuestros análisis de riesgos, objetivos generales de gestión de riesgos, con lo cual ya estamos añadiendo y estamos mejorando nuestra estrategia en base a estos riesgos y a esta gestión normativa. Con lo cual ya le estamos dando una importancia general dentro de la compañía. Si nosotros vamos a medir la estrategia y dentro de la estrategia ya tenemos un objetivo relacionado, pues aquí ya vamos a asignar recursos, vamos a medir todo lo que se esté haciendo. ¿Cómo lo podemos medir? ¿Vale? ¿O cómo podemos ver todos los planes de acción que comentaba Alejandro o todas estas estrategias corporativas? Pero aquí tenéis a través de un formulario configurable, adaptable a cualquier cliente, en el cual nosotros tenemos todas las estrategias que pueden estar relacionados con seguridad, pueden estar relacionados con continuidad de negocio, más tecnológico, menos tecnológica, o la identificación de nuevas normativas aplicables, incluso certificaciones adicionales. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, y esta estrategia, digamos, esta acción estratégica viene muy al hilo de una normativa que ha salido este año, ¿vale? Para poder implantar un canal de denuncias dentro de la compañía, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, tenemos un formulario de una serie de fechas, poder tener una serie de notificaciones para alertarme de cómo va esta acción estratégica, identificadas con objetivos de negocio, incluso resúmenes económicos para poder evaluar cuál es el presupuesto que tenemos de esta estrategia, poder hacerle seguimientos, ¿vale? Y poder incluso cerrar y subir evidencias para que se quede todo centralizado. Entonces, todas estas acciones, ¿vale? Se tienen que realizar en paralelo cuando yo esté haciendo mi análisis de riesgos, digamos, a lo largo del año. Pero aquí volvemos a tener pues, esa importancia adicional que comentaba de poder tener estas estrategias definidas anualmente. Entonces, cada año la parte de comités o el área de GRC se sentará, mirará cuáles son las estrategias, cuáles son las áreas por las cuales nos vamos a ir, vamos a mejorar o hay que mejorar, y aquí definimos estas estrategias. ¿Vale? Con lo cual, antes de empezar el año ya sabemos dónde tenemos que mejorar o dónde tenemos que hacer más énfasis dentro de nuestros sistemas de gestión. ¿Vale? Digo sistemas en plural porque vamos a tener más de uno. Con esto, pues bueno, también nos podemos apoyar en gráficas, poder ver cómo van estas estrategias, cuántas van por año, cuántas tenemos a medio plazo, a corto, a largo, en función ya del formulario que configuremos, pues aquí las gráficas se podrán configurar en función de este formulario. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues tener toda la información centralizada. O sea, si yo tengo en una herramienta software la parte de riesgos, la parte de cumplimiento, pero además tenemos la posibilidad de que la herramienta te vaya guiando, te vaya añadiendo información que mucha gente se cree que la tiene, como son la parte de gobierno, pero si ya la registramos aquí, nos podemos dar cuenta de aquello que nos hace falta para poder seguir mejorando. ¿Vale? Entonces, bueno, esta parte de gobierno la queríamos enseñar, la queríamos también tener en cuenta, porque a partir de aquí ya surge el resto de cosas que vamos a ver. ¿Vale? Lo siguiente que tenemos, imaginaros, bueno, ya tenemos definida todos los roles, tenemos definidas toda la documentación, porque lógicamente además de estas definiciones habrá documentos que sirvan para identificar políticas, identificar procedimientos, identificar alcances, partes interesadas y demás. ¿Vale? Pues una vez que tenemos esto ya estructurado, ya sí nos vamos a las partes de análisis de riesgos y de gestión de cumplimiento. Y vamos a ir haciendo pequeños guiños, ¿vale? A esta parte de gobierno, a esta parte de estrategia y a esta parte de funciones. Si nos vamos a la parte de análisis, ¿vale? Pues una de las cosas que tenemos aquí, digamos,
como mayor beneficio es tener todos los análisis de riesgos centralizados. Comentaba Alejandro, análisis de riesgos de ciber o de seguridad de la ISO 27001, financieros, operacionales, legales, análisis de riesgos de ESG. Y aquí hemos querido introducir un análisis de riesgos nuevo, que cada vez vemos más, como a través de los análisis de riesgos anteriores, ¿vale? Las empresas identifican cuáles son esos análisis de riesgos que pueden provocar alteraciones en nuestra estrategia o que directamente pueden ir enfocados a un daño, digamos, general dentro de la compañía, en el cual estos análisis de riesgos, ¿vale?, se consisten en identificar los riesgos más importantes del resto de áreas que afectan a mi empresa y poder evaluarlos, ¿vale?, siguiendo el método tradicional de análisis de riesgos. Entonces, como veis aquí, ya estamos, digamos, también un poco bajando la estrategia un poco a tierra, ¿vale?, como se suele decir. Yo ya tengo los análisis de riesgos más importantes que año tras año he ido viendo en mi organización y que es necesario medirlos a través de la metodología que nosotros queramos, a través de una probabilidad, un impacto inherente, como hemos puesto, para sacar los riesgos residuales, ¿vale? Entonces, aquí veis toda esta medición, digamos, en el cual vamos a involucrar a comités de dirección, presidentes, y puede ser algo también muy importante para darle importancia a lo que comentamos también al principio, la cultura de la organización. Si mostramos estos resultados y vemos realmente cómo ha ido esta evaluación, pues es algo adicional que los responsables de negocio pueden ir viendo y que pueden ir sacando conclusiones, ¿vale? Entonces, no me quiero centrar mucho en la metodología, ni en la forma, ni en el contexto, ni en los riesgos, ni nada. Cada empresa ya organizará y evaluará los riesgos de la forma que ellos consideren, pero sí me gustaría introducir este concepto de riesgos estratégicos que, como digo, aplicarían a la empresa general y que estamos involucrando al comité de dirección y a otros ámbitos y que ya sí estaría relacionado con la estrategia, ¿vale? Y luego, además, por poner otro ejemplo, de la parte de análisis de riesgos, vamos a ver la parte de análisis de riesgos operacionales, cómo estos ya sí nos vamos a más detalle. Nos vamos a los servicios, a los procesos, a las áreas que tenemos dentro de la compañía y dentro de esto lo que sí tendríamos es la medición, digamos, de todos los riesgos que tenemos en nuestras áreas. Volvemos a tener la misma metodología, ¿vale? Porque consideramos, y así también lo enfocamos en nuestros proyectos, incluso los proponemos en nuestros proyectos, que está donde podemos comparar la probabilidad inherente, el impacto inherente, con la probabilidad residual, el impacto residual. Es muy buena porque ahora vamos a ver una serie de gráficas, ¿vale?, que nos van a permitir realizar comparaciones y evaluaciones, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una serie de riesgos operacionales sobre el departamento de logística, sobre el servicio de logística, por poner un ejemplo, y nos podemos ver que este riesgo pues, ha pasado de un riesgo inherente antes de los controles de muy alto a un riesgo residual, ¿vale?, de medio, porque, por ejemplo, la probabilidad ha bajado y el impacto también ha bajado. ¿Por qué? Porque dentro vamos a tener una serie de controles implantados, perdón, en el cual a través de esta metodología, ¿vale?, a través de esta metodología automáticamente se van a calcular esos niveles de riesgo. Tenemos la parte de efectividad del control, entonces el día de mañana cambia un control, añadimos un control, eliminamos un control o mejora un control, automáticamente, sin preocuparnos de volver a recalcular, tendríamos la parte de probabilidad residual, impacto residual y el riesgo residual, ¿vale? Entonces, otro pequeño ejemplo de cómo podemos automatizar, en este caso, la parte de análisis de riesgos. Y luego, además, ¿vale?, pues bueno, aparte de indicadores asociados que pueden tener el riesgo, ¿vale?, sí nos gustaría destacar algo también que estamos viendo, digamos, pues que estamos viendo dentro de las organizaciones cómo cada vez le están dando más importancia al concepto de riesgo, ¿vale? Este concepto de riesgo lo que vamos a hacer es evaluar, y está muy relacionado con la parte de riesgos estratégicos,
no solo quedarnos en probabilidad, impacto y riesgo, sino que directamente lo que vamos a hacer es una ficha general del riesgo. Vamos a identificar factores internos, factores externos, vamos a identificar normativa interna que pueda regular. Como veis, esto es un ejemplo, ¿vale? Para poder ver que cada vez el riesgo tiene más importancia. Cada vez el riesgo pues, se le va a dar una gestión mayor para poder llegar a ese nivel de madurez. O sea, ya no sirve de nada entregarle al responsable de logística un riesgo de incumplimiento de plazos para que te evalúe la probabilidad y el impacto, sino que quizás es recomendable entregarle toda la información y decir, bueno, de estos factores, estos son los factores internos que tenemos dentro del riesgo, esta es la normativa que lo regula, a estos procesos está asociado este riesgo, esto es el impacto, urgencia y prioridad que le vamos a dar dentro de este riesgo, aparte de la probabilidad y el impacto, evidencias que nosotros hayamos podido considerar que pueda venir bien para esa evaluación. Como veis, un tratamiento mucho mayor. Y aquí volvemos, ¿vale?, a identificar algo que comentaba Alejandro dentro de gobierno, de la parte de gobierno. Planes de acción, ¿vale?, para poder establecer un conjunto de acciones para mejorar cualquier parte de nuestro sistema, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, antes de identificar controles y demás, pues bueno, se requiere revisar el procedimiento, ¿vale? Porque se ha identificado en otras evaluaciones de riesgos que es necesario mejorar ese procedimiento de logística. Pues aquí tendríamos toda la información adicional con acciones concretas, notificaciones, subidas de evidencias y demás que tenemos dentro de cada riesgo. Así podemos hacer fichas de riesgo, que nosotros lo hemos denominado de esta forma, de los riesgos más importantes, ¿vale? Lógicamente, pues bueno, no vamos a tener todos los riesgos con un nivel de detalle, sobre todo también porque la parte tecnológica, sí es cierto que hay muchísimos riesgos, pero sí los riesgos estratégicos, estos que comentábamos, o riesgos operacionales que pueden ser más críticos dentro de la operación de la empresa, pues podemos darle esa importancia general, ¿vale? Una vez que ya hemos evaluado los riesgos a través de las fichas de riesgos y demás, pues bueno, siempre está bien las gráficas, elementos adicionales como mapas de calor que podamos tener, ¿vale? Entonces, dentro de la evaluación de riesgos vamos a identificar los riesgos más críticos y ahí es cuando podemos hacerles planes de acción o acciones específicas dentro de la mejora de esos riesgos, ¿vale? Lo he enseñado antes, esos planes de acción, pero claro, lógicamente estas tablas o estas gráficas vendrían muy bien dentro de esa evaluación y poder establecer esos planes de acción, ¿vale? Entonces aquí tendríamos la posibilidad de tener el mapa de calor y justo comentábamos antes de la parte inherente y la parte residual, poder compararlos e ir viendo cómo los riesgos han bajado de la parte superior derecha a la parte inferior izquierda, ¿vale? Digamos que esta es la consolidación final de los resultados. Yo ya tengo mi versión final y esto cada año lo actualizaré. Pero claro, ¿cómo lo vamos a actualizar? Esto digamos que para nosotros es de da mucho beneficio dentro de nuestra evaluación de riesgos, pero una de las cosas que más tiempo tardamos dentro de las compañías es la parte de el procedimiento en el cual vamos a preguntar. Ese canal de comunicación que hay que establecer antes y que también pertenece a la parte de gobierno, ese establecimiento del canal de comunicación para todas las áreas involucradas dentro de este sistema, ¿vale? Global Suite tiene una funcionalidad que llamamos encuestas. Dentro de la encuesta vamos a preguntar a los responsables o a los propietarios de los riesgos, ya puedan ser enfocados a procesos como tenemos o a otro tipo de aplicaciones, si son tecnológicas, lo que necesitemos. Vamos a poder preguntar que me conteste cuál es realmente la probabilidad inherente, el impacto inherente, ¿vale?, para poder consolidar los resultados. Yo no me tengo que preocupar de ir a reuniones o de ir a evaluaciones con los responsables, de enviarles Excel. Imaginaos que el responsable de riesgos operacionales envía un Excel con sus riesgos, el responsable de seguridad
otro con sus riesgos, el responsable de protección de datos con sus riesgos. Y aquí el responsable del servicio de logística tiene que responder varias veces. Cuanto más veces tenga que responder, realmente la última respuesta va a ser mucho menos eficaz que la primera, porque tampoco entenderá por qué se la pregunta tantas veces. Si nosotros tenemos pues, una encuesta que podemos tener con varios riesgos o directamente tenerla por separado, pero ya tenemos ese modelo de comunicación igual para todos, ¿vale? Pues aquí tenemos todos los riesgos que le aplicarían y dentro de estos riesgos todos los controles que le aplican. Con lo cual aquí tendríamos la información que necesitamos de él, ¿vale? En una sola vista, una sola encuesta, en una sola formato web, que no tiene que saber nada de la herramienta, sino simplemente identificar lo que tenemos. Y no solo eso, sino que si nosotros nos quedamos y ya le pedimos las evidencias que pueden venir bien para control interno, esto que comentábamos también al principio, o que nos puede venir bien a nosotros para evidenciar y demostrar algún aspecto de cumplimiento normativo, y aquí ya meto esa tercera parte de gestión normativa, la podemos pedir dentro de esta evaluación para poder tener los resultados y que nosotros vamos incluso a poder relacionarla con la parte de cumplimiento normativo. Un ejemplo pues puede ser, imaginaros que yo tengo un análisis de riesgos de compliance penal, donde yo tengo una serie de delitos y me muestran dentro de un control que yo tengo que pedir la evidencia de mi política de la ética de los empleados. Yo la pediría aquí y luego en esos objetivos que hemos visto de certificación de antisoborno y demás, de la certificación de 37001, que eran las acciones estratégicas que hemos visto, esta evidencia que estoy pidiendo en la parte de riesgos me va a servir para evidenciar la gestión del cumplimiento y que directamente va a estar relacionado con la estrategia, ¿vale? Es un poco difícil de ver toda la trazabilidad, pero para que veáis que desde la parte de análisis de riesgos gestiono o puedo tener una evidencia que me va a demostrar la parte de gestión normativa y que esa gestión normativa puede estar ligada a través de la estrategia. En definitiva, yo puedo pedir todas las evidencias que considere, toda la documentación que considere dentro de la evaluación, que me va a servir de gran ayuda dentro del resto de acciones que yo tengo que hacer de gestión, ¿vale? Entonces aquí vemos esta parte de documentación adicional que no solo se queda en la parte de evaluación de riesgos y que puedo ver en línea, como estáis viendo ahora mismo. Hemos visto la parte de gobierno, hemos visto la parte de riesgos y su relación con la parte de estrategia y demás. Por otro lado, ¿vale? Ya por último, tenemos también la posibilidad de ver el cumplimiento normativo. Entonces, dentro de Global Suite vamos a poder llevar todas las normativas que apliquen a una empresa, ¿vale? Vamos a poder llevar esa gestión normativa que parece sencilla pero cada vez es más dentro de las compañías, cada vez, digamos, nos tenemos que regular más, tenemos que estar más relacionados con todos los estándares que van saliendo. Y aquí tenemos un ejemplo de normativa, en este caso de la 27001, ¿vale? Para hacerlo también un poco más técnico y que veáis la diferencia. Esta ISO 27001, ¿vale? Que aquí tenemos un checklist de todo lo que hay que hacer y que lógicamente ya viene precargado con ese conocimiento dentro de la herramienta. Aquí tendríamos esos requisitos, esos controles que te dicen, cómo voy dentro de la organización, bueno, fechas y demás para hacerle seguimiento. Y como veis, aquí tenemos una documentación que me va a evidenciar, por si llega el auditor, me va a evidenciar, pues, por ejemplo, las políticas de seguridad, los aspectos de organización interna y demás. Estas políticas se pueden recopilar de la parte de evidencias que hemos visto antes o se pueden adjuntar directamente al gestor documental. Entonces ya vemos cómo documentos que hemos pedido nos van a venir bien para evidenciar o pueden estar relacionados con la parte de cumplimiento normativo. Ya no solo documentación, sino si yo quiero relacionar parte de los checklists, los controles que ponen dentro de la normativa,
los puedo relacionar con controles dentro de mi análisis de riesgos, con lo cual otra vinculación más entre riesgos y cumplimiento, y además tickets que hemos llamado, que en general consisten en cualquier hallazgo que me haya sacado auditoría, en cualquier requerimiento, en cualquier incidencia, cualquier recomendación que yo tenga dentro de mi mejora continua dentro de la organización. Con lo cual, volvemos a tener esa relación dentro de la parte de compliance con el análisis de riesgos. Claro, imaginaros, si yo tengo una ISO 27001 donde me pide una serie de requisitos para poder certificarme, si yo tengo un análisis de riesgos de seguridad de la información, todas las relaciones que puedo hacer entre requisitos de la norma y controles de mi análisis de riesgos. Cuando nosotros vayamos a pasar la auditoría interna, externa, incluso una revisión para medir nuestro nivel de madurez, la facilidad que vamos a tener para encontrar qué control me aplica a qué normativa, pues eso, es muy grande, ¿vale? Entonces, resumiendo, y con esto ya acabo y dejamos unos minutos para que realicéis preguntas. Hemos visto dentro de la parte de gobierno, sobre todo la parte de estrategia, ¿vale? Que digamos es lo que más se puede definir, lo que más se puede evaluar y demás. Dentro de la parte de análisis de riesgos, la gran mejora, tener todos los análisis de riesgos unificados, independientemente del cálculo, de cómo se calculan, de los riesgos y demás. Y hemos introducido el concepto de riesgos estratégicos para poder hacer también ese guiño a la parte de estrategia. Y hemos introducido el concepto de fichas de riesgos para aquellos riesgos importantes que tenemos, darle un tratamiento mayor, ¿vale? Y por último, hemos visto la relación del análisis de riesgos con la parte de compliance y cómo poder gestionar esta parte de compliance con todas las normativas que están dentro de la compañía. Entonces, ya por mi parte, pues esto sería todo lo que hemos visto. Como hemos explicado al principio, nos hemos querido basar en esos 3 puntos y poder identificar que podemos automatizar. Hemos añadido conceptos nuevos que consideramos que pueden ser interesantes y que espero que os haya valido, por lo menos para recapacitar si se puede poner alguno dentro de vuestra compañía. Y nada, si queréis, pues Alejandro, damos paso al turno de preguntas, ¿vale? Y empezamos a responder. Sí, claro, muchas gracias, Rubén, claro que sí. Comenzamos con el turno de preguntas, nos quedan 10 minutos. No lo dije al principio, lo digo ahora, aunque ya tenemos un par de preguntas. En la parte derecha del menú tenéis para poder escribir las preguntas y las vamos contestando si da tiempo ahora, porque queremos ser también escrupulosos con el cumplimiento del horario, y si no, pues sabéis que siempre nos comprometemos a contestaros a posteriori cuando acabe el webinar. Entonces, ya digo, aquí en la parte de la derecha tenéis un formulario para ir poniendo preguntas. La primera te la lanzo a ti, Rubén, que la estaba leyendo y yo creo que esta la vas a contestar tú muy bien. Dice, bueno, te la resumo porque es un poco larga, ¿vale? Dice, ¿cuál es el core de la aplicación? ¿Se puede comenzar implementando por módulos como seguridad, compliance o continuidad, pudiendo configurar igualmente la estructura de roles, o es imprescindible contar primero con el módulo de GRC como base? Vale, aquí, claro, nos hemos estado basando siempre en GRC, sin pensar en normativas concretas. Entonces, nosotros realmente podemos establecer el principio, esa parte de definición de roles, de definición de estructura organizativa y demás, en la parte de inicio, podemos definir la función, los roles, competencias, las funciones y demás. Y sobre la parte de análisis de riesgos y cumplimiento normativo lo podemos enfocar al área o a la normativa concreta que vosotros más nos apriete, digamos, ahora mismo o consideráis más interesante. De hecho, justo lo que comentaba la pregunta es una buena forma porque vamos a implementar una normativa, vamos a gastar tiempo, digamos, pero luego al final se va a venir recompensado en identificar cuál es la estructura dentro de la parte de inicio, ¿vale? Vamos a hacer el análisis de riesgos y el cumplimiento normativo de esta norma, y cuando queramos implementar resto de normativas, la parte de inicio es completamente reutilizable. La parte de procesos que hemos visto, la parte de
gestión de roles, de competencias y funciones y demás. Todo es reutilizable, con lo cual ya ganamos ese tiempo, ganamos eso que ya hemos estado haciendo, y directamente pues, habría que tener en cuenta funciones de la nueva normativa o cosas más concretas de la nueva normativa, pero vamos, el porcentaje de ahorro ya es mucho mayor porque simplemente nos tenemos que basar en la parte de análisis de riesgos y en la parte de compliance o de cumplimiento que hemos visto. Y más aún, si por ejemplo vamos a hacer una normativa que tenga que ver con la otra que ya hemos hecho, imaginaros que nos centramos primero en seguridad de la información y vamos a añadir la parte de protección de datos, por ejemplo, el ahorro va a ser mucho mayor porque vamos a poder reutilizar cosas del análisis de riesgos y cosas de cumplimiento normativo. Entonces la respuesta es sí, se puede hacer por módulos e incluso puede ser una buena estrategia para poder ir ganando en madurez. Fenomenal. A ver, otra, la verdad que están entrando bastantes, a ver si hay tiempo a todo. Aquí hay esta la contesto yo que es rápida, dice, ¿en qué idiomas se puede configurar la solución? Pues bueno, ahora mismo la tenemos en español, la tenemos en inglés, en portugués, en francés, en alemán, en algunos idiomas cooficiales que tenemos en España, como el catalán y el euskera. Pero bueno, la verdad que hay muchos idiomas y tenemos, de hecho, un roadmap de funcionalidades que muchos conocéis y habéis disfrutado en los últimos años con las actualizaciones que vamos sacando, pero también hay un roadmap de traducciones. Entonces, el objetivo final es que la herramienta esté en la inmensa mayoría de idiomas que una empresa actual pues, pueda necesitar porque esté por muchos países. Otra está para ti, Rubén, aunque esta es sencilla también. ¿Se vinculan los eventos de pérdida con el mapa de calor? Vale, pues aquí dentro de los eventos de pérdida, ¿vale? Vamos a poder relacionarlos con los riesgos del mapa de calor. O sea, dentro de la parte de gestión, ¿vale? Tenemos una opción que es eventos de pérdida y estos eventos de pérdida vamos a poder relacionarlos con la parte de los riesgos identificados en el mapa de calor. Es otra relación más de las que hemos visto. O sea, al final los riesgos pueden tener planes de acción, pueden tener incidencias, pueden tener eventos de pérdida, pueden tener documentación que está relacionada con el cumplimiento normativo. Pues es otra relación más, ¿vale? Para poder tener todo trazable, que al final es una de las mejoras que decía Alejandro al principio. Aquí hay otra pregunta, esta es muy fácil. ¿Cuáles son los módulos que recomiendan ustedes para arrancar en una empresa financiera, por ejemplo, en un banco? ¿Tú o yo? Como quieras. Si quieres, empieza y te puedo complementar. En un banco, bueno, porque es una pregunta de una empresa de Latinoamérica. Aquí en España decimos que yo contestaría a la gallega. Contestar a la gallega es contestar con otra pregunta. Sería, ¿qué necesita ese banco o esa empresa financiera? O sea, necesita una buena gestión de riesgos, necesita una buena gestión del cumplimiento, necesita lo que hemos estado viendo en la parte más teórica que comentaba yo al principio de la ponencia, o Rubén, en la parte práctica de una estrategia completa de GRC, pues dependiendo de qué se necesitase, iríamos por un camino o por otro. Ahora, yo me voy a mojar, yo partiría de una solución ya un poquito ambiciosa. Si estamos hablando de un banco o una entidad financiera, presupongo que hay regulación que obliga a dar cierto reporting de todo lo que hemos estado comentando. Presupongo que ya existen análisis de riesgos hechos y presupongo también que hay una gestión de controles. Por lo tanto, una solución que integrase todo, o sea, todo me refiero a gobierno, riesgo y cumplimiento, daría una buena respuesta. Además, es un banco o una entidad financiera. Presupongo que la información que se tiene es sensible. Hablaríamos de seguridad. Y vuelvo a presuponer por quinta vez que la disponibilidad de los servicios y que los servicios estén activos y que el banco esté disponible para sus clientes es importante, con lo cual hablaría de continuidad de negocio también. Son muchas cosas, obviamente. No se puede empezar con
con las 5 cosas a la vez, con los 5 proyectos a la vez. Si tuviera que empezar por algo y si de mí dependiera, empezaría definiendo una buena estrategia de GRC. La parte de gobierno es sencilla, es más metodológica, es más teórica. Y luego iría a la parte de riesgos y de cumplimiento. Y luego avanzaría a seguridad y a continuidad. Pero empezaría por riesgos y cumplimiento sin duda. Y una vez que estuviese eso definido, sería una buena base para crecer hacia continuidad de los negocios, recuperación ante desastres y seguridad y ciberseguridad. De hecho, es el camino habitual. Por añadir, Alejandro, iba a comentar lo mismo que tú. Iba a decir primero lo obligatorio y luego, una vez que ya tengamos, o sea, sin saber la madurez, imaginaros que no hay nada, primero lo obligatorio, luego aquello que impacte gravemente en nuestros servicios. Si es un banco, continuidad de negocio es fundamental. Y luego el resto de análisis de riesgos que nos pueden dar mejoras adicionales. Que no es que no sean importantes, pero por poner un orden o una prioridad. El análisis de riesgos operacionales, estratégicos, pues pasarían, digamos, a ese último nivel, pero digamos que son muy importantes también. Está claro. Hacen otra pregunta, aquí esta la puedo contestar yo o tú, da igual, podemos contestar los dos en paralelo, que hablan sobre qué resistencias estamos encontrando a la hora de implementar este tipo de proyectos en grandes organizaciones. Si quieres empieza tú, Rubén, y acabo yo, si lo hacemos al revés. Pues sobre todo, la mayor resistencia es la falta de comunicación, digamos, de todas las áreas involucradas. Es decir, si nosotros nos vamos a la parte de legal, con los análisis de riesgos de compliance penal, de antisoborno, de tributario, lo que decía Alejandro, y ellos actúan de una forma, la parte de seguridad actúa de otra, la parte de continuidad de negocio actúa de otra, y digamos que no hay esa comunicación que lo que se pretende con el GRC. Entonces, si yo tuviera que decir una, es esa comunicación que todavía no se encuentra en algunas organizaciones. Sí, no, esa está clara. Yo añadiría también una resistencia importante y yo siempre, eso también que lo tengamos, yo estoy más en un plano más comercial que Rubén y no palpo tanto el terreno, ¿no? Pero sí que, oye, al final estamos muy en el día a día y sabemos cómo van las cosas. Yo una resistencia que veo muchas veces, sobre todo cuando ya extraemos conclusiones al final de los proyectos y todo, es la falta de información que hay en las empresas muchas veces. O sea, parece que está todo hecho, parece, oye, yo tengo un análisis de riesgos, vale, pero te falta esto y esto. No, yo tengo mi normativa de compliance, sí, pero te falta esto y esto. O yo tengo mis planes de continuidad, vale, pero lo que tienes es un plan de continuidad general que no da respuesta a nada. Entonces, eso a veces, sobre todo al inicio de los proyectos, que eso lo sufre más Rubén que yo, pues requiere de un trabajo de traducción, de recopilar de nuevo toda la información que parece que estaba, pero realmente no está, porque solo hay cosas dispersas. Yo ahí sí veo, y creo que es una tónica bastante general, el hecho de que no esté la información lo completa que a veces parece que está. Pero bueno, es una percepción también, el hecho de la falta de información. Otra pregunta, es ya la hora, vamos a responder esta y las demás las contestamos. Sí, las contestamos luego por escrito porque si no nos podemos alargar mucho y por respeto a la gente también si luego tiene reuniones o lo que sea. Preguntan por qué legislación conocemos o qué legislación como fabricantes de una herramienta de GRC sabemos que existe que obligue a hacer análisis de riesgos. Bueno, esto si quieres me lanzo yo. Y luego, si quieres, complementamos. Empiezo por España, que es, yo personalmente es lo que mejor conozco. Tenemos, y voy a intentar hacer analogías con Latinoamérica, que hay mucha gente de Latinoamérica conectada. Tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, que aplica a toda la administración pública, que en Latinoamérica existe regulación parecida, hablando de la ISO 27001, que obliga a toda la administración pública, como digo, a implantar sistemas de gestión de seguridad de la información, que implica hacer análisis de riesgos. Tenemos
la ley PIC de protección de infraestructuras críticas, que obliga a hacer análisis de riesgos, que es una directiva europea con una ley que está ya, que se ha traspuesto en España y que también sé que en algunos países de Latinoamérica existe. Hay una regulación jurídica, que es la responsabilidad penal de la persona jurídica, que en algunos países de Latinoamérica también existe, que obliga a ciertas empresas a hacer análisis de riesgos penales, es decir, análisis de riesgos de qué delitos se pueden cometer, qué consecuencias tiene la comisión de esos delitos. Ya digo, en LATAM también existe. El Banco de España, igual que las superintendencias en Latinoamérica, obliga a todo el sector financiero a dar su reporte anual de los mapas de riesgos. La ley de protección de datos, es que puedo estar aquí una hora más yo solo, hablando de regulación. Las leyes de protección de datos en su amplio espectro también obligan a hacer análisis de datos, de riesgos de privacidad. No sé, Rubén, si quieres decir alguna más o ya hemos dicho muchas cosas. Cada vez y se va a dar más, las empresas le van a dar más importancia a un análisis de riesgos de proveedores que no hay ninguna certificación, por lo menos que yo conozca, que no sea un cumplimiento, pero cada vez las empresas lo están haciendo más y en definitiva lo que has comentado, Alejandro. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Agradeceros muchísimo la asistencia y la participación en las preguntas. Ya digo, nos comprometemos a contestar el resto por escrito. Como decíamos al principio, ahora cuando cerréis la pantalla de GoToWebinar os saldrá la encuesta. Por favor, completarla y darnos feedback de qué os ha parecido, qué cambiaríais, de qué os gustaría que hiciéramos un webinar en siguientes sesiones. Y si ahora no podéis porque os vais a una reunión y tenéis prisa, en un rato, de una hora más o menos, os volverá a llegar y, oye, ya tenéis ahí en el buzón y os agradeceríamos mucho vuestra opinión, que para nosotros es muy importante. Nada, date las gracias a ti también, Rubén, a todos los asistentes y, como decimos siempre, en nuestra web tenéis todo el calendario de webinar que vamos haciendo. Nos gusta este enfoque de divulgar, de dar a conocer, de no ser excesivamente comerciales, no nos gusta ser excesivamente comerciales. Al final tenemos que enseñar la herramienta porque es nuestra herramienta, pero lo que queremos es que os quedéis con los conceptos, cómo articular estos proyectos, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en la web tenéis todos los webinars. Llevamos en 14 meses, 15 meses, llevamos más de 60 webinars de diferentes temáticas, de todo lo que habéis visto. Os invito a que lo repaséis y a que veáis los próximos, que seguro que también son muy, muy interesantes. Así es que nada, poquito más. Agradeceros de nuevo la asistencia y la participación y seguiremos en contacto por unos canales u otros. Muchas gracias a todos. Que tengáis buen día.